Las opiniones y comentarios vertidos en este programa no son responsabilidad de TV Azteca, sino de quien los emite. Comunidad LGBT+, ¿un logro consumado o una lucha en proceso? El pasado mes de junio se celebró el Día Internacional del Orgullo LGBT+, y como alguna vez lo dijera el poeta Eduardo Galeano, salieron a desfilar enarbolando la bandera del arco iris, símbolo de la diversidad humana. De esa forma están revolucionando uno de los legados más siniestros del pasado. Los muros de la intolerancia se empiezan a desmoronar. Esta afirmación de la dignidad que a todos nos dignifica nace del coraje de ser diferente. De todas formas, convengamos que defender el ser diferente trae aparejado que los grupos ultraconservadores violenten de la peor forma a las personas que pertenecen a esta comunidad y a todos ellos que defienden cuestiones de género, de identidad, de raza, de preferencia sexual u orientación. ¿Qué tanto terreno se ha ganado en este tema y cuánto queda por recorrer para poder decir que se ha logrado lo buscado? Hoy pondremos este asunto sobre la mesa con un invitado especial, conocedor de estas luchas sociales que siguen sin intermitencias peleando sus derechos. Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa donde pondremos sobre la mesa un tema de interés general. El de hoy no es la excepción porque lleva ya algunos años, por lo menos 4 lustros, 20 años que está en boca de todo el mundo y están en una lucha sin cuartel, pero con gana social, y eso es lo que me parece lo más loable de todo esto. Así que vamos a hablar de este tema que usted en la introducción ya lo habrá oído, y vamos a entrevistar a una persona, un experto. Yo no soy experto en el tema, por eso siempre traigo a esta mesa a gente experta, en este caso el licenciado César Augusto Espinosa. Muchas gracias por la invitación. Decíamos fuera de micrófono que no te dijera todos los nombres completos porque no íbamos a terminar más, ¿no? Licenciado, te agradezco muchísimo que hayas venido. Ya te había entrevistado hace algunos años atrás, y qué bueno que te haya entrevistado porque esto me da pie para preguntarte si hay algún balance a estas alturas de lo que llamamos la civilización humana, que a veces tenemos dudas, ¿no?, con esta cuestión, pero si hay avances sobre la lucha de la comunidad LGBT+. Sí ha habido avances, así como hay todavía muchas trabas, sí hay avances. En una primera vez que nos entrevistamos nos hacían esta pregunta de cómo estaban las cifras y eso nos dio pie a darnos cuenta que hay esta necesidad de que existan datos. Hoy les podemos decir que al menos ya nada más faltan 11 estados en que se apruebe el matrimonio igualitario. Los últimos han sido Sinaloa y ahora Baja California. Ya va a empezar a crear estas estadísticas sobre la existencia de las personas de la diversidad sexual. Entonces ya estamos hablando de que ya se está avanzando desde esa parte desde el reconocimiento de la existencia de las personas aquí en México. ¿Tienes la cifra, licenciado, de cuántos estados ya han aprobado el matrimonio igualitario? 21 ya. O sea, ya estamos más de la mitad y es lo que nos decimos como colectivas, que esta es una lucha que ya tenemos ganada. O sea, de que ahorita vamos a seguir peleando todavía en muchos estados, pero de que es ganada, es ganada. O sea, le falta la docena nada más. Exactamente. Para llegar a los 32 estados. Entonces, ¿consideras que sí se ha avanzado? Así es, sí. Sí, aún hay temas pero sí ya va poco a poco este avance, y yo creo que sí es importante entender es que ya el colectivo ya entendió que este avance no se va a dar esperándolo, no se va a dar pidiendo las cosas ni bonitas ni de buenas, sino que ya exigiéndolo, ya pidiendo a las autoridades que hagan lo que les corresponde. ¿Cuál es la parte, César, más complicada? ¿Dónde está más duro para avanzar? ¿Dónde encuentran más obstáculos? ¿En la religión? ¿En el propio gobierno? ¿Dónde encuentran mayores obstáculos? Sería una mezcla de esas dos, tanto en las instituciones religiosas como en las instituciones de gobiernos, que es precisamente en las que tienen más esta aprehensión a avanzar hacia el reconocimiento de los derechos humanos. Por ejemplo, una gran aliada que ha sido aquí en el Estado es la Comisión de los Derechos Humanos, que apoyó en lo que fue el 2017 a la fecha con 358 procedimientos para que se dieran estos avances por matrimonio. Sin embargo, es como que, pues bueno, o sea, la comisión lo que puede hacer es una reconciliación con el Estado, más no obligarlos. Entonces, de alguna forma sí nos hemos dado cuenta que
tenemos que luchar contra el gobierno para que haga estas adecuaciones y por consiguiente la religión poco a poco empieza a tener menos este impacto, porque al final se empieza a fortalecer la separación del Estado con la Iglesia, que es ahorita un poquito del pleito que hay con la reciente aprobación del matrimonio a nivel Estado. Ya ahorita ya se están organizando diversas colectivas para manifestarse en contra de esta aprobación. Cuando hablamos de religión, ¿hablamos de catolicismo o hablamos de otras religiones? Regularmente va a ser las judeocristianas, que es la que principalmente tienen mayor peso. Sí, no, si hablamos de otras, pues casi no tienen esta visibilidad a nivel regional, aunque sí existen. Sin embargo, las que más están presentes obstaculizándolo son la judeocristiana. Y de ahí es importante también aclarar que nosotros no estamos en contra de la religión y la libertad de credo. Al final precisamente es el derecho de cada quien. Sin embargo, sí creemos que hay una separación entre lo que corresponde a la ley y los derechos humanos con lo que serían ahora sí que los beneficios y estas prioridades que ha tenido la religión Entonces, como que ya hacer la separación de una con el otro. ¿Hay campañas contrarias a las de ustedes? Claro, sí, es algo constante. Hay muchos discursos muy impactantes en contra. Sin embargo, y por fortuna, con esta reciente reforma que se acaba de pasar, también pasó otra legislatura que va a empezar a encaminar a Baja California para que tenga esta legislación en contra de la discriminación. Porque al final en Baja California todos estos discursos pasaban por libertad de expresión. Claro, y actualmente ya va a haber alguna herramienta que regule esto para que controle que no haya, al final de cuentas, sí hay libertad de expresión, pero si vulneras los derechos de otra persona ya no es libertad de expresión, ya es discriminación. Entonces como que ya va a empezar a haber esa reestructuración. En el Estado, evidentemente lo que estábamos platicando pues fue un logro, el matrimonio igualitario. Dentro de ese balance, yo te pregunté por un balance, a lo mejor globalmente, en todo el mundo que ha pasado, pero es que en nuestro Estado sí ha avanzado. Ustedes avanzaron en sus propósitos. Claro, o sea, sí se ha avanzado. Tal vez vamos a un paso más lento que muchos otros lugares. Digo, aunque seamos un estado y un municipio que es frontera con los Estados Unidos, que es mucho más avanzado en cuanto a derechos humanos de la comunidad LGBT, el hecho de avanzar con el matrimonio era el que pudiéramos considerar el tema más difícil, pero el que iba a ser el parteaguas para el resto de los demás temas de la agenda LGBT. Entonces, aunque incluso vayamos más lento que la Ciudad de México, no quiere decir que no estemos en camino de progreso. Cada municipio, cada estado tiene sus distintos ritmos y Baja California ya empezó a despertar y está agarrando el suyo. Tengo anotada una pregunta que me hicieron para que te la formulara. ¿Por qué LGBT más? ¿Por qué el agregado ahorita, el más? Claro. De ahí viene un poco la importancia del que se sigan representando las demás letras que vienen siendo orientaciones e identidades. Okay. Conocimos y crecimos regularmente con la LGB y las Ts, las mujeres lesbianas, personas bisexuales, personas gays, personas trans, pero no hemos crecido en esta familiaridad de las demás identidades que hay, personas no binarias, personas genderqueer, personas género fluidos, asexuales. Entonces, ahí para no confundir a la gente y hacer, como luego nos critican, una sopa de letras, se agrega con un más para simbolizar que están ahí las demás identidades. Para simplificar la cosa, claro. Exactamente. Porque si no, cada letra iba a ser aumentando letra y no iban a acabar Exactamente. nunca. Me dices que las reacciones contrarias, pues, no se hacen esperar y sigue habiendo, así como ustedes tienen una campaña permanente, me imagino, porque esa es otra de las preguntas, es decir, ustedes tienen un día de la comunidad gay y tienen un mes de la comunidad. Creo que en noviembre hay otro festejo, si no estoy mal informado. Sí, hay varias fechas. Sí. Precisamente sí estamos en lo que es el mes de junio, el mes del orgullo. También contamos con, por ejemplo, acabamos de pasar el 17 de mayo, que ese es el Día Internacional contra la Homo, Lesbo, Bitransfobia, que es el día particularmente donde deja de ser una patología la homosexualidad. Y ese día particularmente se enfoca más a hacer esta parte de incidencia y de exigencia por los derechos de la comunidad. Claro. A diferencia ya del mes del orgullo, que más es esta campaña de visibilización y de reconocimiento de los derechos. Entonces uno es más como para luchar y el otro es más para demostrar que seguimos existiendo. Al final precisamente de la marcha en Estados Unidos, que We Are Here, We Are Queer,
Ajá. Entonces, esta parte en la que estamos presentes y no somos menos del 1%, sino que somos muchísimos. Hay otras más fechas. En noviembre precisamente es el Día de la Remembranza Trans, y es un día particularmente para recordar a las personas de la comunidad trans que han sido asesinadas víctimas de violencia de los crímenes de odio. Okay. Y hablamos que a nivel mundial México ocupa el segundo lugar de crímenes de odio, en general para la población LGBT, pero sí en más hacia la población de las personas trans. Y eso está comprobado, eso no es que, o sea, son cifras contundentes. O sea, sí, exacto. Donde hablamos del segundo lugar en el mundo, por ejemplo. Exacto, ¿no? Y solo abajo de Brasil. Estamos hablando de que, o sea, estamos en los números muy altos. Y para dar algunos datos, precisamente en México tenemos lo que es el Observatorio Nacional contra Crímenes de Odio, que obviamente es una agrupación a nivel de todo el país. Obviamente no es de gobierno, porque pues, el gobierno no tiene estas estadísticas y no las lleva, no les interesa hasta un cierto punto. Y solo de hacer este análisis de lo que fue del 2019 al 20, al 2020 y 2021, sucedieron 87 casos de crímenes de odio, siendo que la mayoría, como el 68% de estos crímenes, fueron asesinatos. Y más del 44% fueron a personas trans. Entonces sí hay como que una alza de los crímenes y hablando en lo local, en Tijuana, solo han sucedido 4 justamente en el mes del orgullo, en el mes donde más nos tendríamos que sentir seguros de salir a las calles y mostrar nuestros colores. Ya llevamos 4 asesinatos y aún así tenemos personas que dicen que no nos pasa nada, que ya tenemos derecho, que lo que nosotros luchamos son caprichos. Entonces ahí está un poquito de la realidad. Hay gente que sigue pensando así, en esa línea de que no es verdad lo que ustedes... Exactamente, reclaman. Sí, y precisamente por eso, como no existe un dato fuerte de gobierno que sustente esto, se amparan muy fácil en decir este tipo de opiniones. Sin embargo, ya la organización ya entendió que nosotros tenemos que hacer nuestros propios datos, nosotros tenemos que generar estas herramientas y estos archivos para demostrar pues que sí está pasando, no se pueden ignorar estos casos. César, y como estamos precisamente en un lugar clave como la frontera, como mencionabas, ¿hay colaboración de ambos lados de la frontera? Es decir, ¿hay un vínculo entre California, al sur de California, o San Diego, y ustedes como organización? Actualmente, por la cuestión de la pandemia, pues muchas cosas se fracturaron, pues hay que entender que pues sí. Verdad, sin embargo, sí esta pero parte... Hay manera de Exacto, desde este seguimiento que hay en línea ha existido este apoyo en cuanto a las asociaciones, tanto al otro lado de la frontera como aquí en Tijuana. Nosotros apoyamos a la difusión de estos espacios que allá hay de más apertura. Al menos nos apoyaban con solidaridad, porque sí había mucha restricción en cuanto a cómo comunicarnos y apoyarnos, pero sí de esta parte en lo que era el apoyo en redes sociales, sí se veía. Entonces, de esta parte en la que sí se ha ido dando, esperemos que ya ahorita que ya se está normalizando esta situación, se empiezan a normalizar todo esto, a crear incluso nuevos convenios y mejores maneras de trabajo, así que ya sensibilizados a la realidad. Esa era la pregunta, es decir, entiendo perfectamente que ahora pues, nos limita la pandemia mucho, pero hay comunicación entre ustedes, esa es la comunidad LGBT de Estados Unidos y ustedes. Claro, hay un trabajo en conjunto, digamos. Claro, incluso existe lo que son las alianzas Translatina, que apoyaba mucho a la población, ellas consiguiendo y teniendo un acceso directo a la vacunación y rapidito compartiendo información de que si tienes la posibilidad de cruzar y acceder a la vacuna ya, o sea, ven acá porque no sabemos cuánto iba a ser la realidad aquí en Tijuana. Entonces era como poner estos puentes entonces así fue mientras como funcionó este apoyo. Ahora, esto evidentemente porque está la pandemia, pero antes de la pandemia ya había este contacto, o sea, alguien de ustedes cruzaba la frontera y alguien de allá venía para acá para que haya un esfuerzo común. Claro, porque alguien me habló de ese esfuerzo en común, pero nunca lo vi, no sé, a lo mejor es una cuestión de percepción equivocada, pero nunca vi en conjunto que hayan trabajado, pero yo no... Claro, sí han existido principalmente lo que son foros educativos, que funcionan como este puente en donde algunos generaban grupos de apoyo aquí en Tijuana, otros que justamente, o sea, funcionaban desde esta parte de llevar ponentes a Estados Unidos, o en dado caso de que no contáramos con la posibilidad de documentos legales para cruzar y hacerlo, transmisiones vía Facebook Live donde se hacían
pláticas, ellos precisamente aportaban a los traductores, a los intérpretes, entonces sí han existido. Quería conocer. Me están llamando a un corte, César, regresamos enseguida. Claro. Usted no se me vaya, por favor, que se está poniendo muy interesante esto. En un ratito regresamos. Gracias. Continuamos. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos aquí hablando de todo este tema de la comunidad LGBT+, y estamos con un experto que nos está poniendo al tanto de mucha información que a veces leemos y es equivocada o a veces no es tan objetiva, y queremos de primera mano que nos siga platicando aquí el licenciado César Augusto Espinosa. Ahí le paramos. Está bien, está bien. Una pregunta que quise hacer en la primera parte del programa es, ustedes, aparte del mes de la comunidad, del día que mencionaste en noviembre, ¿hay tareas permanentes? Y me refiero concretamente a la comunicación. ¿No se entra en una intermitencia que hay un día o un mes y después se apaga? ¿O hay información permanente de las actividades de ustedes? No, si hay información permanente al final. Okay. Creo que algo que hemos entendido como comunidad, no solo a nivel estatal, sino a nivel global, es que precisamente el orgullo no es nada más un mes, no es nada más un día, sino es precisamente estos de todos los días, no es nada más poner la bandera del arcoíris en tu logo un día y ya el resto de los demás no. Que precisamente hace 2 años que teníamos la oportunidad de compartir esta mesa, es lo que nos decía nuestra compañera Pilar, de esta parte del movimiento de las mujeres lesbianas aquí en el estado, y es particularmente, o sea, la tarea es sensibilizar a toda la población posible todos los días. Hablamos de que hace poco en Mexicali, cuando se dio una de las negativas en cuanto a la aprobación del matrimonio, hubo un grupo de psicólogos que felicitó el que se rechazara el matrimonio igualitario, a lo cual las organizaciones civiles nos impactamos, y cómo es posible que profesionistas de la salud mental se muevan desde esa manera y entendimos que también desde ahí teníamos que estar haciendo campaña constante en las escuelas, y aquí a nivel municipio tenemos, por ejemplo, lo que es la Unipac, que es una universidad muy inclusiva que precisamente genera talleres de sensibilización constantemente, y eso hay que llevarlo a todas las escuelas. La UABC, el 30 de abril, el Día de las Infancias, generaron un evento de lectura de cuentos con temática de infancias trans, y los grupos opositores pues quisieron boicotear no solo el evento, sino también a la UABC y su evento de sorteos. Entonces, lo bueno es que la Casa de Estudios no dio tregua y sí dijeron, pues este es un evento con fines educativos, no estamos haciendo nada que no se deba de realizar, entonces se llevó a pie. Entonces, creo que esa es la pauta de que no es nada más algo que se cierre a un día en específico, sino es una lucha constante. Por ejemplo, incluso si nos vamos por días específicos, veámoslo como lo que acabamos de pasar, el Día del Padre, de que probablemente existan familias homoparentales con 2 papás, entonces no hay que invisibilizarlas. El 10 de mayo, el Día de la Madre, familias lesbomaternales, y precisamente, o sea, así irnos con cada día. Precisamente el Día de los lenguajes de señas, pues también hay comunidad LGBT que maneja el lenguaje de señas, entonces también hacer esta interseccionalidad e incluir a las personas LGBT en todas estas fechas, en todos estos eventos. No dejar ningún perfil sin cubrir. Digamos. Exactamente. Tienes esa particularidad, ¿no? Exacto. Fíjate que no sé si es percepción, pero tú me vas a ayudar en esto. Yo he visto hace un par de semanas la película El baile de los 41. Y un hecho que de México que era conocido desde hace muchísimos años, desde que yo llegué a México hace más de 40 años, había oído hablar de ese hecho, pero claro, todo entre bambalinas, nadie tocaba el tema. Yo al ver la película dije, este es un avance, porque esto, haberlo hecho hace unos años atrás, hubiese sido imposible. ¿Estoy equivocado en lo que...? No, sí es un avance, porque es precisamente ya es ir desde una representación digna a... de que en los medios y en la televisión ya no salgamos como esta imagen de sátira o burla, sino precisamente ya se dé representación a que esta era la realidad que estuvo en ese contexto de... Y esta no fue la primera vez que se representaba el baile de los 41, o sea, estamos hablando que en los 90 me parece ya había una telenovela con corte
de los héroes de la independencia, donde salió el baile de los 41. Hecho, claro, aunque ya salió como con este matiz de homofobia y de burla. Claro. Ahorita el que ya existe una película centrada en esto, que ya dignifique estos papeles, ya es un progreso y precisamente desde ahí es que ya los medios tienen que controlar muy bien qué tipo de discursos van a aventarse a dar. No cualquiera ya se avienta a dar un discurso homofóbico porque sabe que puede repercutir gravemente no solo desde una parte económica, sino desde la parte legal a los derechos humanos. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando un integrante de la comunidad está dejando un currículum en una empresa y reúne todos los requisitos y sobradamente, pero lo pueden llegar a rechazar por esto? Actualmente ese es el avance con esta ley que acaba de pasarse, nada más hay que esperar que salga en el diario oficial, pero es precisamente eso, evitar que sucedan este tipo de separaciones y exclusiones precisamente por ser parte de la comunidad LGBT, no tener acceso a un empleo. Anteriormente lo que se hacía era acudir a la Comisión de Derechos Humanos con algo de evidencia y ahí ver cómo procedía. Sin embargo, por ser la comisión, si bien se apoyaba, no iba a ser algo contundente. Ya con este nuevo avance ya se puede hacer desde un ámbito legal, ya la empresa pudiera tener una consecuencia legal por estarle negando este acceso a una persona que, como bien lo comentaba, reúne todas las características para el puesto. Sobradamente. Como los Estados Unidos, porque en Estados Unidos si rechazas a alguien y por esa razón, tienes que demostrar que no lo rechazaste por esa razón. Exactamente, y precisamente ya es algo que lamentablemente ha caracterizado mucho a México y principalmente con las personas trans que hablábamos, es que a las personas trans no se les permite este acceso al trabajo, al empleo, porque sus documentos oficiales no coinciden con su expresión de género, con su identidad de género, y ahí muy fácilmente se encubrían las empresas, decían pues yo puedo decir que sí o que no, y ya con eso se lavaban las manos como Poncio Pilato. Derecho, claro. Y ahorita ya pues no, ya no daría lugar a eso, ya no daría pie, ya había que tener una razón justificada porque al final es precisamente la persona no está trabajando por este género de identidad es precisamente pues si tiene las capacidades para cubrir un empleo lo puede hacer independientemente de cuál sea su identidad, su expresión, su orientación. Entonces ya cada vez se va armando más estos artículos legales para que se nos siga evitando esta discriminación y en caso de surgirla, saber actuar. Y en el caso de una orientación de un joven, un adolescente o lo que sea, ¿quién auxilia ahí por parte de la comunidad? Ahí lamentablemente nosotros no podemos tener tanta incidencia en cuanto a jóvenes y adolescentes, porque al final corresponde a la familia, pero sí se ha hecho un trabajo en sensibilizar al DIF. El desarrollo integral de la familia ya se está sensibilizando en el abordaje con las personas y jóvenes de la diversidad sexual, donde por ejemplo el pasado mes nos llegaba un reporte de un joven que estaba privado de su libertad, que sus padres se enteraron que era parte de la comunidad LGBT y no le dejaban ya salir de su casa. Prácticamente estaba privado ahí, sin embargo nosotros como activistas, como adultos externos no podemos hacer nada, sin embargo el DIF ya contando con estas herramientas y protocolos ya puede actuar entonces. Bueno, quiere decir que hay protección de alguna manera. Bueno, hemos hablado, ya nos ganó el tiempo, hemos hablado de todos los avances y estamos hablando de que esto, según mi punto de vista y por lo que platicaste, va avanzando, ¿no? Poquito a poco. Yo creo que va, la cifra que me dejaste de los estados yo no sabía que eran 21 estados ya a favor de todo esto. Así que bueno, yo creo que ha sido un avance importante. Así que bueno, los felicito por la tenacidad, la inteligencia, porque también no es nada más de que yo quiero, es cómo le hago para llegar a, ¿no? Exacto. Entonces es lo más complicado. Bueno, tú sabes, César, que aquí regalamos libros. Sí. El que te tocó ahí en la ruleta. Perfecto. Quiero agradecerte nuevamente tu presencia y bueno, te estaremos consultando de vez en cuando para saber cómo vamos. Y bueno, igual de todas maneras está abierta esta casa para ustedes, ¿no? No, muchas gracias y principalmente a ustedes por este espacio, por mostrarse inclusivos hacia la comunidad LGBT, por demostrarnos que esto no es de un solo día, sino que ya van varios años que nos invitan y pues les agradecemos muchísimo esto. ¿Quieres algún mensaje? Encantado. Adelante. Pues precisamente es comunidad, hay que empoderarse, hay que seguirnos levantando, el orgullo no es nada más un día, hay que seguirle y población, si tienen dudas,
con respecto a diversidad sexual, no tiene nada de malo preguntar. Creo que ese es el parteaguas para seguir creciendo. Si no sabemos, preguntemos. Muy bien, muchísimas gracias, César, muy amable. Gracias. Y a ustedes muchas gracias por su atención. Lo espero el próximo domingo con otro tema de interés. Buenas noches. Más presentó